Gracias por su compañía. El doctor Aguilar ya está listo para seguir hablando sobre nutrición. Hablamos de equilibrio y de pérdida del mismo. Y hoy se suma a nosotros para este segmento la licenciada Marlene García. Ustedes la conocen bien. La licenciada García es nuestra nutricionista de planta. Marlene, bienvenida. Gracias, doctor. Bienvenida. Estamos platicando de cómo todo lo que tiene que ver, que tiene manifestación oral, que ingresa por la boca, debiera de ser benéfico. Y hablamos precisamente de cómo mantenernos en equilibrio, pero cómo este se pierde. Y hoy, en este segmento, en este tiempo, sí abordar cómo hay condiciones que son de alguna forma o que pueden generar algo más grave. Así es que podemos empezar contigo platicando de la importancia que tiene el mantenernos en una relación amistosa y benéfica con lo que ingresa por la boca. Así es, bueno, en esta época de fiestas navideñas es muy común que las personas precisamente pierdan ese equilibrio, ¿verdad? Y a veces nos dejamos llevar por que tantas fiestas, tantas reuniones, y pues nunca hacen falta los alimentos y lastimosamente no encontramos alimentos que sean precisamente saludables, sino encontramos mucha comida frita, muchos dulces y tantas carnes grasosas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí es importante que no dejemos de disfrutar esta época, pero que sí tratemos de cuidarnos en la medida de lo posible. Entonces sí debemos cuidar los excesos principalmente, porque las personas, pues como le digo, se dejan llevar por alegría y porque estamos conviviendo todos y estamos felices, y solemos relacionar eso con la comida, ¿verdad? Y como estoy contento, entonces estoy comiendo mucho y no importa, porque en este mes como que todos nos hacemos desentendidos de que estamos teniendo muchos excesos, no solo de comida, ¿verdad? Pero sí es muy importante que tomemos nuestras precauciones, sobre todo si tenemos alguna enfermedad de base. Claro, y en esta parte, doctor Tocay, entonces ya te corresponde a ti ver cómo una persona que ya tiene una enfermedad de base, ya tiene alguna gastritis, tiene alguna condición hepática, este periodo puede encubrir el que la enfermedad progrese a límites que pueden ser delicados o incluso graves. Claro, sí, por lo regular el proceso de enfermedad a nivel gástrico, hablemos del estómago, ¿sí? Hay muchas causas. Una de ellas, les diría, es el estrés, ¿verdad? Dos, medicamentos. Hay ciertos medicamentos que uno ya sabe cuáles son y que pues causan una irritación a nivel gástrico. El tipo de comida. Lo primero que sucede, obviamente, es gastritis. Y esto, si no le ponemos atención, pasan los días, meses, semanas, y empiezan ya los síntomas, dolor abdominal más frecuente, y si sigue avanzando puede provocar una úlcera. Una úlcera que tiene implicaciones más graves, ¿verdad? El paciente puede tener, pongamos el caso extremo, sangrado gastrointestinal, ya sea manifestado porque el paciente tiene vómitos con sangre o... Claro, que es una emergencia. Evidentemente es una emergencia. Pero bueno, vamos a que sí se puede producir si el paciente ya trae algo de base y se desencadena con los descuidos, ¿verdad? También lo otro importante es el reflujo gastrointestinal. El estómago es como una bolsa que si se llena demasiado, con malos hábitos, una ingesta excesiva, o si también tenemos un abdomen muy aumentado, principalmente en los hombres, ¿verdad? Por la forma en que se aumenta de peso. Es más fácil que el contenido del estómago, en este caso ácido, que es lo más frecuente, empiece o inicie a subir. Y entonces viene el reflujo gastrointestinal, manifestado por, tengo agruras, me duele detrás del pecho, acidez, dolor, o muchas veces puede llegar hasta la orofaringe o la garganta, como decimos, el paciente tiene síntomas de acidez a este nivel. ¿Qué pasa a nivel hepático? ¿Qué pasa realmente con el hígado graso y el desarrollo de más enfermedad de este sistema? Claro, vea, otro tema también relacionado mucho con
la ingesta excesiva de alimentos no adecuados, ¿ya? El problema con esto es que muchas veces es algo silencioso. Entonces viene uno ya por varios meses, varios años, tiene malos hábitos, con comidas que tienen muchas calorías y el paciente va aumentando de peso, ¿ya? O se va acumulando grasa progresivamente, poco a poco a nivel hepático. Y el problema, como mencionaba, es que es algo silencioso. El paciente no tiene dolor y muchas veces uno como clínico se va dando cuenta de estos factores de riesgo. Es más fácil en cuanto a estos factores de riesgo el clínico que lo investigue, ¿verdad? ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Uno es el sobrepeso y la obesidad. Y eso pues lo identificamos fácilmente. Otro factor de riesgo importante es el antecedente o presencia de diabetes mellitus. Ya de por sí estos pacientes tienen alteración del metabolismo no solo de la glucosa, sino también de las grasas. Entonces, tienen más fácil, si no está bien controlado, alterar este metabolismo y acumulación también de grasa a nivel hepático. Yo diría que estos dos factores son los más importantes, diabetes y obesidad. En esta parte es importante, Marlene, porque todo tiene que ver con comer o con beber. Y obviamente todas las especialidades finalmente descansan también hoy día que ya hay más trabajo multidisciplinario en la interconsulta con la nutricionista o el nutricionista, aunque hay pocos nutricionistas hombres. Es más pocos, pero sí hay. ¿Qué ocurre realmente entonces con esta condición? ¿Qué hacemos? Como para, de alguna manera, aunque vamos a pasar a la parte de recomendaciones, ¿qué hacer más en torno a personas que tienen enfermedad de base y que sí, tal vez algunas no deben de permitirse ni siquiera pequeños permisos? Sí, como bien nos indica el doctor, ¿verdad? Las personas que tienen alguna enfermedad como diabetes, hígado graso, son hipertensas, deben ser todavía más cuidadosas. O sea, todos debemos cuidarnos, sobre todo en esta época de excesos, pero una persona que tiene alguna patología con mayor razón, ¿verdad? Para evitar las complicaciones que aparecen luego. El doctor mencionaba algo muy importante que es la cuestión del ayuno, ¿verdad? Algunas personas, por ejemplo, pensando en que voy a cenar y quiero comer muchísimo, entonces voy a dejar de comer toda la mañana y toda la tarde como para compensar, o bueno, desayunamos mucho, entonces no voy a cenar y así, y realmente esto no es lo recomendado, sino que las personas no se salten ningún tiempo de comida, sino que al contrario, ¿verdad? Que lo que coman sea algo saludable, vegetales, algo que ya sea más liviano, ¿verdad? Porque también el ayuno prolongado puede dañar la mucosa gástrica. Entonces, por ejemplo, si hay una gastritis o algún tipo de problema, esto lo puede empeorar. Entonces, sí es importante que también pensemos en estas fechas como no es todo diciembre, ¿verdad? A veces las personas pasan todo el mes comiendo mal. Entonces, si nosotros nos limitáramos a 2, 3 o 4 días del mes, que bueno, sí vamos a comer de manera abundante, pues entonces no veríamos tanto problema, pero las personas lo extienden a todo el mes, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que la gente gana peso, que terminan con problemas como reflujo, porque como les digo, las comidas son muy grasosas, son muy copiosas, ¿verdad? Entonces sí es importante que tratemos de que los días que comamos en exceso no sean tantos, ¿verdad? Sino limitémoslo como a las fechas más importantes. Y también que nuestra idea de reuniones y esto no sea solamente comer, ¿verdad? Sino que no olvidemos la parte más importante que es convivir con la familia, con los amigos, con los seres queridos y que tratemos la manera de pensar más de esa forma y no solo, ay, ¿qué hay de comer? Y voy a comer muchísimo, porque ese es un error, al igual que preparar demasiada comida, ¿verdad? A veces las personas dicen, bueno, para Nochebuena preparamos un pavo inmenso y una olla de arroz. Entonces, ¿qué ocurre? La comida no se termina ese día, sino que la familia sigue comiendo toda la semana lo mismo. Entonces, no es lo más adecuado, sino que debemos tratar de cocinar solo la cantidad necesaria para la fecha especial. Claro, tal vez probablemente, como decía
al inicio la psicóloga, que todo este ritualismo que tenemos sea benéfico y no implique un problema alrededor de esto. Finalizamos, doctor, concluyendo algo para gente que tiene enfermedad de base, porque ahí sí debe haber una condición un poco más radical. Sí, es importante pues cuidarnos, principalmente aquellos pacientes diabéticos, el paciente obeso o el paciente que ya tiene una enfermedad de base a nivel de estómago, que ya tiene datos de reflujo, el no excederse, ¿verdad? Tiene que tener un cuidado extra. Creo que todos debemos de tenerlo, pero este tipo de pacientes un cuidado extra, incluso el hipertenso, ¿ya? Entonces, pues invito a estas personas a que se cuiden mucho más, que sepan el tipo de alimento que deben de ingerir, acercarse a una nutricionista para tener la asesoría adecuada, igual al médico. Entonces, muchas veces el manejo es interdisciplinario y el estar, por ejemplo, el diabético, entre más controlado esté su nivel de azúcar, menos complicaciones va a tener a futuro. Así que la dieta es un pilar básico, así como la terapia a cargo del médico. Así que los invito a que se cuiden mucho más para estas fechas. Optimicemos, prevengamos, disfrutemos sin enfermar. Continúe con nosotros. Dato importante, los alimentos son el combustible que nos permite hacer todo lo que queramos a voluntad. Una alimentación balanceada nos permite ser felices, estables y además vernos bien. El hecho de llevar a cabo una alimentación variada, incluyendo diversidad de alimentos y equilibrada en cantidad adecuada a las necesidades individuales, es, entre otros factores, uno de los principales vías de promoción de salud y calidad de vida. Por un lado, cubre las necesidades biológicas básicas para que el cuerpo funcione cada día en total normalidad, y por otro, sirve como prevención y tratamiento ante ciertas enfermedades y o alteraciones orgánicas. Vamos a una pausa y al regresar tenemos más de los investigadores médicos. El Centro de Innovación Médica los invita a sus clínicas de especialidades médicas en su nueva ubicación. Lo esperan en el edificio Tikal Futura, Torre Luna, 8º nivel, con atención especializada en hipertensión arterial, cáncer, diabetes, próstata, entre otros. Lo esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Clínicas de especialidades médicas al cuidado de su salud. Farmalat, liderazgo de calidad. Que en estas fiestas haya amor, prosperidad, salud, paz y nuevos sueños para usted y su familia. Son los mejores deseos de Laboratorios Farmalat.